Muy buenas noches. Les confieso que logré convencer al presidente Juan Manuel Santos de hacer este segundo programa. El primero fue el lunes pasado, porque le pedí privadamente que habláramos sobre algo que yo sé que a él, lo sé porque lo acabo de confirmar, le interesa mucho. Su último acto de gobierno, señores presidentes, yo no lo olvido, fue el reconocimiento de Palestina como Estado y la apertura de relaciones, además, su último acto de gobierno. Usted sabe en la situación en que está viviendo hoy la antigua desaparecida Palestina. Y la semana pasada, usted, como miembro de los centros que fueron creados por el gobernante surafricano Mandela, le pidieron al presidente Biden intervenir. ¿Qué sentido tiene esa misión? Pues mire, ese conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto que este grupo de los Elders ha tenido en su agenda desde hace muchos años. En muchas ocasiones han ido a Israel, a Palestina, a ver cómo se puede lograr un acuerdo permanente. Y hasta ahora hemos fracasado. Pero es un conflicto que conocemos bien. Lo discutimos mucho hace 10 días que estábamos en Londres, todos los elders, qué podemos hacer, cómo se puede lograr que este conflicto y esta barbarie pare. Y decidimos escribirle una carta al presidente Biden diciéndole que él tiene una gran oportunidad en este momento si arma una nueva coalición para la paz, una coalición con los europeos y con los países árabes. Si le decimos la solución militar no es solución, eso lo que hace es perpetuar la guerra, porque le doy un ejemplo. El señor Netanyahu dice voy a acabar con Hamás y todo el mundo entiende por qué Israel está tan cargado para partir contra Hamás, porque lo que Hamás hizo es totalmente censurable desde todo punto de vista. Pero acabar con Hamás es imposible porque Hamás es una causa, es una idea. Entonces uno puede matar hasta el último miliciano de Hamás, pero por cada miliciano que matan hay 2 o 3 hijos que después van a ser parte de esa causa. Entonces lo que estamos diciendo al presidente Biden es que use su capacidad de liderazgo, convoque a quienes debe convocar, que tiene que ser también, por ejemplo, Arabia Saudita e Irán, que tienen mucho que ver uno con un lado y el otro con el otro, a los europeos, a una nueva coalición por la paz, e imponga la solución que desde hace 56 años todo el mundo ha aceptado en un momento u otro, que es la solución de los 2 estados. La solución tiene que darle a Israel garantías de seguridad, pero también tiene que darle a los palestinos garantías de seguridad. Y eso se puede hacer si hay un acuerdo que sea hecho y ojalá acordado y no impuesto por los países que hoy tienen la capacidad de lograr eso. Eso es lo que le estamos pidiendo al presidente Biden. Pero, presidente, con todo respeto, 2 preguntas en una. La primera, el presidente Biden no ha sido, no pienso yo, el mejor destinatario, porque él lo que ha hecho es apoyar abiertamente a Israel, por una parte. Luego uno dice, pero ¿cómo le manda una carta a un estadista que ya se pronunció en favor de Israel? Primero. Segundo, ¿de qué manera se puede lograr la paz si todos los esfuerzos hechos desde cuando fue creado el Estado de Israel, incluyendo el acuerdo inicial que creó el Estado de Israel, que era crear 2 estados, nunca se cumplió? Bueno, pues la carta se le envía al presidente Biden porque es el presidente de los Estados Unidos, el país que supuestamente tiene más influencia en el mundo. Entonces le decimos, use esa capacidad que tiene todavía Estados Unidos porque la ha venido perdiendo
mientras sube China y mientras suben otros países, pero todavía tiene una capacidad para convocar, para organizar. Entonces convoque y organice una nueva alianza por la paz en Israel. ¿Ha hecho un cambio en su política? No, no tiene que cambiar la política, No, ¿por qué? porque lo que tiene que hacer es ratificar lo que el propio Estados Unidos también ha aceptado, los dos estados, darle a Palestina un estado. Pero lo que el Estado de los Estados Unidos, lo que el gobierno Biden ha hecho es apoyar a Israel en esta guerra. Lo que queremos es terminar esta guerra, pero terminarla de forma permanente y definitiva, no simplemente que se dejen de matar y que se mantenga el conflicto vivo. Queremos es que el conflicto termine de una vez por todas con un acuerdo que le dé las garantías a los dos estados, a las dos partes, por igual. Y además, en esta guerra lo que hemos dicho, los elders, es que una vida de un israelí vale lo mismo que una vida de un palestino y que no podemos responder un crimen con otro crimen. Lo que hizo Hamás es un crimen atroz, pero la retaliación está generando también unas consecuencias en materia de derechos humanos también totalmente censurables. Eso es lo que hay que parar. Pero miren, presidente, es que sobre la posición de Biden frente a este problema entre Israel y Palestina ha sido francamente de apoyo a Israel. Lo hizo, lo visitó, quiso ir también a Jordania y Jordania no lo recibió como señal de rechazo. Estoy de acuerdo, no le ha ido bien a Biden, no le ha ido bien a nadie, porque este conflicto es tan complicado, tan sensible, que el que ha querido mediar sale quemado. Es que esa es mi pregunta. ¿Cómo le pide a usted a Biden que cambie su política si ha hecho todo lo contrario? Pero por eso le estamos diciendo que tiene aquí una gran oportunidad él, por su capacidad de convocatoria, porque todavía es presidente de los Estados Unidos. Nadie más tiene esa capacidad en este momento para parar esa guerra y organizar a los países para que se pueda lograr ese acuerdo permanente y definitivo entre Israel y Palestina. Las crisis, como dicen los chinos, siempre crean oportunidades. La guerra de Yom Kippur produjo un acuerdo entre Israel y Palestina que después no se logró fructificar. Yo creo que esta situación tan compleja, si hay voluntad política y de ambas partes, podemos lograr, ojalá, un acuerdo definitivo a un conflicto que lleva demasiado tiempo. Ahora, señor presidente, hablemos ahora un poco de un tema muy nacional, la JEP, la Jurisprudencia Especial para la Paz, que usted contribuyó a crear como presidente. Sobre la JEP, señores presidentes, el presidente Uribe lanzó hoy un nuevo ataque, o ayer, contra la Justicia Especial para la Paz, que insiste en desconocerla. ¿Por qué la JEP ha sido un instrumento que ha contribuido, según usted, al fortalecimiento de la paz en Colombia? Mire, la JEP es una creación sui generis. Ningún conflicto en el mundo ha terminado con un sistema de justicia transicional como el que creó el Acuerdo de Paz, y la JEP es producto de eso. Las dos partes se unen para crear un tribunal que juzgue y sancione a los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, cumpliendo con los parámetros del derecho internacional, del Estatuto de Roma y de nuestra propia Constitución. Eso nunca había pasado. La JEP es motivo de admiración en el mundo entero. ¿Y de rechazo? No, de rechazo por los... Uribe. Pero por los que se sienten afectados por la JEP. Pero no. Usted va a cualquier país del mundo, usted va a Naciones Unidas, usted va a cualquier país europeo. Yo acabo de venir de una universidad en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, donde me dicen, mire,
eso que ustedes crearon es un ejemplo para el resto del mundo. La cantidad de misiones que vienen aquí, ¿qué fue lo que hicieron los colombianos para poder solucionar un problema que es, en el fondo, lo que todo conflicto armado tiene cuando hay ganas de solucionarlo? Y es, ¿dónde traza uno la raya entre justicia y paz? ¿Cuánto de justicia está dispuesta una sociedad a sacrificar en aras de la paz? Y siempre habrá unos que van a reclamar más justicia y otros que van a reclamar más paz. Nosotros estamos en eso. Entonces, si la JEP, por ejemplo, el tema de la verdad, que yo recuerdo mis conversaciones con Desmond Tutu diciéndome la verdad es importantísima porque es lo que ayuda a sanar las heridas de las guerras. La gente, yo lo pude verificar cuando hablaba con las víctimas, me decían, presidente, yo no quiero reparaciones de plata, ¿cuánto vale mi hija? ¿Cuánto vale mi mamá? Yo quiero simplemente que me digan la verdad, por qué hicieron lo que hicieron o dónde están mis seres queridos. La verdad es muy importante, pero la verdad toca muchos intereses y eso genera reacciones. Eso es normal. Ningún proceso de paz está exento de críticas. Todos han tenido críticas de lado y lado, unos con más paz y otros con más justicia. A algunos dirigentes que han promovido los procesos de paz, pues les ha costado la vida. A Sadat, a Rabin, por la reacción que hay de sentarse uno a negociar la paz, pero la paz es el objetivo más noble que cualquier sociedad puede tener y en eso nadie pues me va a cambiar mi opinión. Y miren, señor presidente, ¿por qué al comienzo de su respuesta dijo que el presidente Uribe la ataca porque él se siente afectado? ¿Por qué afectado? Pues porque lo atacó porque se aceptó a Mancuso. Exactamente. Entonces se siente afectado. ¿Pero por qué él afectado? Pues no sé, eso sí pregúnteselo a Uribe. Pero es que usted fue el que lo dijo. No, pero si es que él reaccionó. Ya mire, usted me está a mí preguntando por qué tiene en la mano. Pues en la mano tiene lo que Uribe dijo. Y usted me está preguntando a mí, yo no a usted. No, pero digo, nos estamos refiriendo a la condena que hizo Uribe a la aceptación por parte de la JEP de Mancuso. Sí, pero yo le estoy diciendo que, no. que ningún acuerdo de paz está exento de críticas. ¿Y a usted qué le parece la aceptación por parte de la JEP a mí me parece, de admitir a Mancuso? Le repito sobre mi conversación con Desmond Tutu, yo soy un gran defensor de que la verdad salga a relucir, que la verdad ayuda a sanar las heridas en todos los conflictos. Y vuelvo y le repito las experiencias que yo tuve con las víctimas. Entonces la verdad es muy importante. La verdad afecta intereses, porque en este caso una de las discusiones muy complicadas que tuvimos en la creación de la JEP fue precisamente los terceros responsables, los que no eran combatientes de un lado o combatientes del otro. Y ahí hubo una gran controversia porque, por ejemplo, los empresarios o otro tipo de personas que en una u otra forma contribuyeron al conflicto, si ellos deberían ser sujetos de la justicia especial o no. Pues mire, señor presidente, a raíz del comentario precisamente del señor presidente Uribe sobre la decisión de la JEP de aceptar a Mancuso, la misma JEP respondió hoy diciéndole al expresidente Uribe, en ese sentido, nosotros no admitimos que se hagan cuestionamientos sobre esa autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz o que se hagan ataques personales a nuestros magistrados o a los miembros de nuestros equipos. Roberto Vidal. Por principio, y a mí las instituciones hay que respetarlas, la justicia hay que respetarla. Uno puede no gustarle un fallo de un tribunal, pero es la justicia que tenemos y hay que respetarlo. Yo en eso soy muy demócrata. Yo creo que los ataques a las instituciones como los que se están haciendo, no solamente Uribe, sino mucha gente, es nocivo para la democracia. Por eso mi llamado ha sido, bajémosle a los decibeles
de las agresiones verbales, no nos sigamos insultando, no insultemos a los jueces porque los jueces emiten un fallo, que la Corte Constitucional tumba una ley y entonces el presidente ataca a la Corte. Eso no debe ser así. Nosotros debemos acatar las reglas de juego que nuestra Constitución, que juramos cumplir, por lo menos como presidentes, nos impone. Hay unas reglas de juego que la sociedad debe cumplir. Si hacemos eso, vamos a poder vivir en convivencia, no atacándonos los unos a los otros. Esa cosa tan simple es la que deberíamos recuperar la moderación en el lenguaje, recuperar la moderación en la política. Esta polarización hace ineficaz y inefectiva la democracia para que resuelva los problemas de la gente. Y por eso esos ataques a la justicia pues, son contraproducentes. Pero a ver, señores presidentes, yo recuerdo que el gran promotor de la creación de la JEP fue usted. Sí, claro. Con una gran batalla que libró la gente suya en el Congreso contra la oposición del presidente Uribe. De acuerdo. Entonces... Pero es que sin JEP no había proceso de paz. Y le doy un antecedente. Uribe nunca quiso reconocer el conflicto armado. Uno de los motivos por los cuales creo que no me quiere es porque con la ley de víctimas nosotros reconocimos el conflicto armado. Pero esa era una condición necesaria, fundamental, para poder aplicar justicia transicional. Y sin justicia transicional no hubiese acuerdo de paz. Entonces, todo está ligado. Yo, por supuesto, fui un gran promotor de una justicia que, repito, es admirada por el mundo entero. A donde usted vaya dicen qué cosa tan maravillosa que crearon los colombianos y que en un tiempo tan corto ya están dando resultados. Ahora, el señor presidente Uribe, como a usted le consta, señores presidentes, es que sigue atacando a la JEP. Pero es que el señor presidente Uribe sigue atacando el proceso de paz. Pero hay una cosa muy irónica, muy irónica. Él quiso hacer la paz. Hay videos donde dice, si hay que cambiar la Constitución para que los guerrilleros entren al Congreso, se cambia. Hay videos de él diciendo eso. Cuando yo inicié el proceso, se vino Lance en Ristre, diciendo que es que estábamos entregando el país a los comunistas, que la propiedad privada, todo lo que hizo. Y ahora tiene dos delegados de él, el señor Laforí y el señor Valencia Cosio, en los dos grupos disidentes, que ya aceptaron cosas que nosotros nunca le aceptamos a las FARC. ¿Qué quiere decir eso? Que su oposición al proceso de paz era personal y política, no era de convicción. Eso es la muestra de la coyuntura que estamos viviendo frente a Uribe y la paz. Es decir, señor presidente, lo que a usted fundamentalmente lo condujo a regresar al periodo de declaraciones de carácter político, como lo está haciendo, fue la motivación que le dio al señor presidente Uribe al meterse en esto, en atacar a la JEP. No, Yamid, yo vine aquí a hablar sobre este libro. Usted es el que me ha venido sacando a tirabuzón esta cosa de Uribe, pero sí me parece que, y lo dije en una forma muy amable, Uribe se metió en arena movediza al querer atacarme por las cifras de nuestros gobiernos, porque ahí un escenario donde bienvenido la controversia, bienvenido el debate, porque es un escenario donde sale perdiendo, porque las cifras no mienten, son tosudas. Y ahí están las cifras, no mías, las cifras oficiales, de qué hizo Pastrana, qué hizo Uribe, qué hizo Santos, qué hizo Duque. Ahí están las cifras. Ahora, mire, presidente, una de las cosas que yo he escuchado a la opinión pública contra usted es que usted se quedó corto en el acuerdo de paz, en el sentido de que lo firmó y logró la desmovilización de 14.000 hombres, pero se olvidó implementar. Y por eso ahora no, por eso escuchó después el grupo disidente de las FARC. El que no implementó el acuerdo fue mi sucesor, que le puso freno de mano. Y acuérdese lo que se demoró la aprobación de la famosa ley estatutaria
por las objeciones. Yo se lo rogué al presidente Duque, no se oponga a la ley estatutaria, no objete, pero él se dejó convencer inclusive del fiscal Néstor Humberto Martínez, y eso demoró muchísimo la aprobación de la ley estatutaria y el inicio de la implementación del proceso. Pero quien le puso freno de mano fue Duque, que por ejemplo, para mí en este momento el tema más delicado del país es el tema de seguridad. En el acuerdo hay todo un capítulo con todo tipo de mecanismos, de instancias para afrontar ese problema. Un problema que se afronta con la fuerza pública, pero también con el Estado, en las zonas de conflicto. ¿Qué hizo Duque? Cuando llegó, por ejemplo, uno de los muchos ejemplos, la Comisión Nacional de Garantías, que yo presidía, que yo asistía permanentemente, dejó de reunirse. Sí. Y había 400 pelotones que el general Mejía había entrenado en acciones cívico-militares para copar los espacios que las FARC estaban dejando. Y Duque cogió y los borró todos. ¿Qué pasó? Que esos espacios lo coparon las bandas criminales. Y buena parte de los problemas que tenemos hoy en día es por eso, por el no cumplimiento de los acuerdos de paz. Lo mismo con los cocaleros. La implementación del acuerdo de paz de por sí es un programa de gobierno. Yo se lo dije a Duque 1000 veces, mire, aproveche, ahí tiene usted la reforma rural, la reforma política, la reforma electoral, tiene el capítulo ambiental, el capítulo étnico, el capítulo de género, ahí está todo, hágalo. Usted se opuso al proceso de paz, pero ya es un hecho, ya está en la Constitución, cúmplalo. No quiso. Pero ahora sí se puede. Sí se puede, pero al presidente Petro le he dicho, muévase porque no ha hecho mucho. La verdad es que estamos bastante tristes porque no se ha avanzado, no por falta de voluntad, sino por falta de organización, de capacidad. Vamos a cumplir los 7 años del acuerdo de paz el próximo viernes. Espero que el presidente Petro entienda la necesidad de implementar este proceso si quiere tener algún éxito en la paz total, porque si no implementa el acuerdo de paz con las FARC, esa paz total no despega, porque es como un edificio que tiene unos pilares, unas bases y un primer piso. Si usted quiere construir un segundo y un tercer piso, tiene que tener unas bases sólidas. Si no lo implementa el proceso de paz, todo el edificio se derrumba. Y el asunto ahí, señores presidentes, es que con su respuesta usted me motiva una pregunta diferente, pero que supongo va a ser de su interés. La paz total supone, señores presidentes, hablar con el narcotráfico. Porque, sí. A ver, uno de los orígenes del desorden que hay hoy en Colombia... Supone hablar con el narcotráfico, pero lo que no tenemos claro es qué tipo de tratamiento jurídico se le va a dar. Esto con el narcotráfico hay un sometimiento a la justicia, porque no se le puede dar estatus político al narcotráfico. No se puede. No se puede. La comunidad internacional no lo acepta. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento se le va a dar a cada grupo? Por ejemplo, los que renunciaron al acuerdo de paz, la Constitución dice que no pueden volver a tener los mismos beneficios que tuvieron cuando se acogieron al acuerdo de paz. ¿Qué tratamiento jurídico les va a dar a esos? Eso es lo que tiene a la gente con mucha incertidumbre, y a mí también, porque yo todavía no sé, no tengo claro para dónde va esa paz total. Todos queremos la paz, y el presidente Petro sabe que yo estoy ahí como un soldado para apoyar, pero yo no veo qué es lo que tengo que apoyar porque no veo claridad en hacia dónde va. Pero dijo el presidente, ¿no se trata de llegar a un acuerdo de paz con el narcotráfico o sí? No, se trata de llegar a unos acuerdos con diferentes grupos. Eso es lo que el presidente ha dicho, diferentes grupos, las disidencias, la Segunda Marquetalia y unos grupos criminales dedicados al narcotráfico. Unos con
supuestamente tratamiento político y otros con sometimiento ante la justicia. Pero la ley de sometimiento ni siquiera se ha aprobado todavía. Entonces, estamos en un momento de confusión y de incertidumbre. Por eso, yo lo que espero es que le pongan orden, rigor y método a ese proceso para poder decir a la gente para dónde vamos y cómo vamos a llegar allá. Toda política pública, Yamid, necesita que la gente la entienda, porque si no la entienda, automáticamente la rechaza. Orden, rigor y método, como dice usted. Presidente, muchas gracias. A usted, gracias. Usted ha sido muy amable por estos dos programas. Yo, ojalá lo veo yo con frecuencia. Yamid, como siempre, muchas gracias a usted. Presidente, muy amable. Y a ustedes, televidentes, muchas gracias por la sintonía y los invitamos a que continúen aquí, en Noticentro 1. Sí.